y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tiempo de restauración, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de que Dios restaure tu vida y tu familia. Misión Cristiana El Calvario Zacapa presenta su programa Tiempos de restauración, con el apóstol Saturnino Ramos. tiempos de restauración. Gloria a Dios, qué bendición poder estar llegando una vez más hasta sus hogares a través de este medio que Dios nos ha permitido para bendecir la vida de muchas personas. Reciba en esta oportunidad un abrazo especial de parte de su servidor, esperando que el Señor bendiga su vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Dios le bendiga, muchas gracias por conectarse y estoy seguro que va a ser edificado. Vamos a orar para poner en las manos de Dios esta reunión. Estaremos orando siempre y cuando poniendo todas las cosas en las manos del Señor y bajo la soberana voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Es una bendición para nosotros saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios sublime, un Dios que no tiene ninguna cosa que sea imposible para Él. Por eso te adoramos, porque eres el único Dios verdadero. Tu palabra nos lo dice cuando tú a través de Moisés le hablaste a tu pueblo Israel, cuando le dijiste Jehová uno es. Aunque se levantaron muchísimos dioses en ese tiempo y aún ahora mismo reconocemos al único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Por lo tanto, te damos a ti la honra, la gloria y el poder, Señor. Porque muchos dioses se han levantado los pueblos, oh Dios, pero dioses que no han podido hacer nada. El único Dios verdadero y poderoso eres tú. Por lo tanto, recibe toda la honra, toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación, porque eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús, desde ya te pedimos una bendición especial para todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, Señor, en diferentes lugares. Te rogamos por todas las personas que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, pero sabemos que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Esta noche es noche de oración. Y sin duda sé que hay muchas personas que están deseosos y deseosas de que Dios haga un milagro en los quehaceres de la vida, que haga un milagro en la vida de un ser querido, que haga un milagro en la empresa, en el trabajo, que haga un milagro en todas las áreas de nuestra vida. Pero antes de que entremos a orar, la Escritura dice que cuando oremos, lo hagamos con el entendimiento y con el conocimiento pleno
de lo que Dios nos dice en las Escrituras para no caer nosotros en demandas delante de Dios que Dios no las va a hacer. Por eso es importante que hoy usted me preste atención, porque después de esto vamos a aprender a orar al Señor. Quiero hablar hoy acerca de un tema muy importante que muchas veces no se habla en los púlpitos, no se habla en las congregaciones. Y el tema de hoy es cuando la voluntad de Dios duele. Óigame, qué interesante es esto. Usted no ha escuchado ese tema en muchos mensajes que ha escuchado. Siempre ha escuchado mensajes de éxito, de victoria y de cuantas cosas muy bonitas. Y eso es bueno. Pero quiero que comprendamos que la voluntad de Dios es antes que la voluntad de cualquier ministro, de cualquier hijo de Dios, de cualquier discípulo. La voluntad de Dios está antes y siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Ahora yo quiero comenzar con una historia bíblica que usted conoce. Usted sabe que David tuvo un hijo con Betsabé, una mujer que él tomó y que no era suya. Y ese hijo, cuando nace, el profeta Natán le dice algo que va a pasar en el hijo. Y David, como todo padre, él se preocupa cuando ve que el niño enferma. Una situación bastante difícil. Esta historia está en 2 de Samuel capítulo 12, del versículo 15 en adelante. Dice que el niño enfermó gravemente. Entonces, oiga esto, David rogó a Dios. Y no solo rogó a Dios, sino que ayunó y fue a la casa de Dios. Imagínense, un padre suplicándole a Dios que su hijo fuera sano. Y David dice en la escritura que era conforme al corazón de Dios. Y David se postró. Él no hizo una oración pasajera. Él dejó su posición de rey y se humilló delante de Dios. El ayuno era una demostración de humillación. Fue a la casa de Dios, se postró, pasó días y noche en la presencia de Dios, a tal grado que sus servidores se preocuparon y fueron a buscarlo y lo animaron a que se levantaran, pero la escritura dice que David no quiso levantarse. Él estaba determinado a seguir clamando a Dios, no por un capricho, sino rogando misericordia, porque él era consciente. Algo que tenía David era que era consciente de sus hechos. Él no ocultó nada ante los ojos del Señor, ¿verdad? Sino que él sabía que lo que estaba pasando era el resultado de su desobediencia. Pero, sin embargo, estaba interesado en depender de la misericordia de Dios. Pero pasaron los días y el niño, en lugar de, óigame esto, en lugar de mejorar, gravó
y se murió. Y dice que los comentarios que se dio dentro de los servidores de David, David logró escuchar y miró a sus servidores preocupados. Y se levanta y pregunta, ¿qué pasó con el niño? ¿Ha muerto? Ahora todos le dijeron, sí, el niño murió, ya murió. Y yo quiero que usted y yo aprendamos algo muy importante. Puede ser tan grande la necesidad que nosotros tengamos de parte de Dios. Puede ser tan apremiante y urgente la necesidad de que Dios opere un milagro a favor de nosotros. Pero Dios lo va a hacer. Quizás no como nosotros queremos, pero Él va a hacer su voluntad. Y cuando David ve esto, dice que se levanta, se quita aquella ropa de humillación, va a su casa, se alista, se prepara, se afecta, se arregla perfectamente bien y dice que va a la casa de Dios, pero ahora ya no va con una actitud de súplica por el niño, sino que ahora va con una actitud de adoración y de exaltación. Estoy seguro que como padre David estaba dolido. Y lo que había acontecido ahí era la voluntad de Dios. Pero una voluntad que no produjo en David, humanamente hablando, ese gozo, sino que en medio de ese dolor, él entendió que era la voluntad de Dios lo que había pasado con su hijo. A tal grado que todos se preocupan y le dicen, ¿qué es lo que hace el rey? Cuando su hijo está enfermo, está pidiéndole a Dios, ahora que se muere se goza, se regocija. Eso es una evidencia de alguien que entiende el verdadero plan y el verdadero propósito de Dios. Entonces él dice, bueno, yo no puedo hacer volver a mi hijo con llorar, con seguir lamentándome, con seguir ayunando, con seguir reclamándole a Dios. Él dijo una gran verdad. Él ya se fue. Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él. Y eso le motivó a seguir adorando al Señor y a reconocer que aunque le dolía la voluntad de Dios, él la reconocía porque Dios es perfecto y no se equivoca y no comete errores. Si hay un Dios real y verdadero, es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo y es el poder del Espíritu Santo. Ellos no se equivocan. Nosotros sí nos equivocamos. Los dioses de los pueblos se equivocan, pero el Dios verdadero que nosotros tenemos es un Dios veraz, justo y que suple todas nuestras necesidades. Así que yo no sé qué momento difícil usted esté pasando. Y alguien le pudo haber dicho, mira, lo que está pasando en tu vida es la voluntad de Dios. A lo mejor no lo entendemos ahorita. Tenemos algún paciente, algún pariente enfermo, grave, y ya los médicos, la ciencia dijo que ya no hay solución, solo Dios puede hacer un milagro. Y a veces nosotros estamos tan preocupados y como que quisiéramos torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Pero de algo estoy seguro, que su corazón debe ser fortalecido por esa fe que usted ha puesto en el Señor. Hay momentos en que la voluntad de Dios
producen en nosotros regocijo, producen en nosotros una paz, producen en nosotros muchas cosas buenas, porque vemos realizado nuestros sueños, vemos realizado lo que le pedimos al Señor y Él en su misericordia lo hizo, y eso nos provoca a nosotros regocijo, alegría y satisfacción, y eso es bueno, y hay que ser agradecidos con el Señor. Pero van a haber momentos, imagínense usted el caso de Abraham. Dios lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, y le dice que lo va a llevar a una tierra muy buena, a una tierra que producía leche y miel, a una tierra donde lo iba a multiplicar. Le habla, le da profecías, el Padre lo lleva afuera y le dice, ve el cielo, si puedes contar las estrellas, pues así será tu generación, la van a poder contar. Y lo lleva al mar y le dice, mira, tu descendencia será como la arena del mar. Bueno, hasta ahí Abraham, estoy seguro que está súper, pero súper emocionado, súper feliz, porque el que le está prometiendo es Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó cuando Dios le permite ver la promesa a través de su hijo Isaac? Cuando Isaac está ya grandecito, Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Quiero que me lo entregues en un altar como un cordero. Tienes que llevarlo al altar, ponerlo en el altar, degollarlo ahí y presentármelo y quemarlo para que llegue como un olor grato a mi presencia. ¿Sabe usted qué doloroso, qué triste ha de haber sido para Abraham el haber aceptado la voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios le dolió bastante a Abraham. Pero un hombre que entendía que Dios se iba a encargar de todo. Uno con la mente humana no puede entender lo que Dios va a hacer. Sus planes son inexplicables. Uno no los puede lograr. Uno no puede entrar a la agenda privada de Dios. Él tiene su agenda propia. Él la maneja a su manera, a su antojo, a su soberanía. Él no le está preguntando a ninguno. Él es todopoderoso. Y yo veo en Abraham que cuando recibe la promesa, contento, pero ahora cuando recibe una exigencia, porque Dios siempre va a probar tu lealtad. Es fácil cantar al Señor cuando todo está caminando bien. Es fácil orar. Es fácil sonreír cuando todo te está saliendo bien. Pero ahora yo veo en las escrituras a un Abraham, dice, siendo probado por el Señor. Dios conocía el corazón de Abraham. Pero específicamente Dios le está declarando a Abraham que él se dé cuenta cuánto realmente amaba a Dios y cuánto estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Era un hombre que aprendió a amar a Dios y él dijo, bueno, hay que subir a sacrificar a mi hijo Isaac. Él camina. La historia bíblica nos narra que arreglaron el viaje y llegaron al monte y ya estaban a punto de llegar al altar y el hijo le pregunta, la leña, el altar, ¿y dónde está el cordero? ¿Sabe? Cuando aceptamos la voluntad de Dios,
esperamos en su amor y su misericordia. Él le dijo a su hijo: Jehová se proveerá. Jehová va a levantar algo. Jehová va a hacer. A nosotros lo único que nos queda, Isaac, es aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Hasta ahí Abraham no había defraudado a Dios. Y llega el momento, dice la Escritura, que lo acuesta, lo ata, toma la espada con que va a degollar a su hijo y la levanta. Él está determinado a hacer la voluntad de Dios. Y el ángel de Jehová, el mismo Dios, le habla y le dice: detén tu mano, porque ahora conozco que realmente me amas. ¿Sabe? Cuando reconocemos la voluntad de Dios, pase lo que pase, seguimos amando a Dios. Qué triste y qué lamentable es tener hoy dentro del pueblo del Señor muchas personas que están con el Señor y aparentemente le sirven a Dios con todo el corazón, pero cuando Dios no les contesta lo que ellos quieren, le dan la espalda al Señor. Entonces queda demostrado que para estas personas no les interesaba tanto la voluntad del Padre, sino lograr sus propósitos a través del poder del Señor. Y Dios, que conoce nuestros corazones, nos lleva a probarnos, a que nosotros nos probemos cuánto le amamos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahora mismo hay muchas personas, puedes ser tú uno de ellos o una de ellas, que mientras todo te caminó bien, mientras en tu familia todo caminó bien, hablabas de Dios, comentabas de Dios, asistías a tu congregación a glorificar el nombre del Señor. ¿Y cuántas veces expresaste amar a Dios? Pero Dios te mostró que no habías llegado al nivel de reconocer ni aceptar su voluntad. Te pasó algo en la familia y en lugar de reconocer la voluntad de Dios en lo que pasó, te fuiste en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un ser querido partió de este mundo. Dios determinó llevárselo porque nadie se va de este mundo sin la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice que de Jehová es el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Así que cuando el Señor se lleva a un ser querido, es propiedad de él. Si el Señor un día determina, lo va, ya de hecho está ya determinado que un día yo tengo que partir, tengo que irme, porque esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que preparar a nuestra familia y decirle: mira, es el tiempo del Señor. Pero ¿qué ha pasado? Empezaste a sentirte molesto, molesta, enojada contra Dios. Murmuraste contra Dios. Hablaste en contra de Dios. Te rebelaste contra Dios. ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde está incluso cuando tú te reunías y hablabas hasta lenguas en la congregación? ¿Dónde está todo aquello que hiciste cuando todo caminaba bien? Pero una vez Dios trató con un miembro de tu familia
te alejaste. Mira a dónde estás ahora. ¿Por qué estás afuera? Porque nunca estuviste dispuesto o dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Quisiste que Dios siempre hiciera tus antojos y tus deseos y tus propósitos. Pero quiero decirte que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. A lo mejor tenías un buen trabajo y cuando estabas trabajando todo te salía bien. Eres una persona que no faltabas a ninguna reunión en la casa. Pero viene y ahora en lugar de ascenderte hay un corte de personal y tú fuiste el primero en que te cortaron. ¿Cuál fue tu actitud? En lugar de ir a la casa del Señor y decirle: Padre, te doy gracias porque todo está en tus manos. Toda mi vida está puesta en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque esta puerta se cerró, pero muchas se van a abrir por tu gracia, por tu poder. Y te enojaste contra Dios. Y en lugar de aceptar la voluntad de Dios, te alejaste de los caminos del Señor, hablando un sinfín de cosas y caíste en negocios ilícitos. Y te ha costado levantarte, eres un hombre, una persona que no vives en paz. Tienes muchas cosas, pero no tienes paz. Quiero decirte que la voluntad de Dios, que te hayan cortado de esa empresa, era porque Él te libró de algo increíble, de algo que tú no sabías, de algo que tú no conocías. Tú no conoces el mañana, papá sí conoce el mañana. Y Él determina de hacer las cosas porque Él mira no solo el mañana, Él mira el futuro, Él conoce tu mañana. Y Él dijo: antes que le pase eso, a lo mejor iba a pasar algo terrible en esa empresa y tú ibas a ser uno de ellos que ibas a sufrir las consecuencias. Y mira, en lugar de agradecerle al Señor el que te hayan quitado de la empresa, te enojaste. Y hoy estás lejos de los caminos del Señor. O a lo mejor todavía estás luchando en los caminos del Señor, pero no vas con esa libertad a la casa del Señor. Es cierto, necesitas el trabajo. Pero más que el trabajo, más que el ingreso material, tú y yo necesitamos a Dios. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tenemos el respaldo de Dios. Dios va a mandar cuervos para bendecirte mientras Él abre otra puerta, mientras Él está preparando un buen camino para ti. Pero no te pongas en esa actitud. Es cierto, la voluntad de Dios muchas veces duele, pero pasa. Tú no sabes. Sabes, cuando te pasa algo, vas de viaje, te preparaste y todo, pusiste todo a la mano, listo para salir, y emprendiste tu viaje. Pero a la media hora de haber salido de tu casa, o tal vez unos minutos más, te diste cuenta que olvidaste algo y que es de mucha utilidad en tu viaje. ¿Cuál es tu actitud? En algunos la actitud es de paz y de reconocer que si te olvidó algo, hay un plan, un propósito y una voluntad de Dios. Debes de regresar sin culpar a nadie, sin insultar a nadie,
Porque Dios te está deteniendo a que avances. Porque si llevas todo en orden, avanzas, y algo en el camino te pudo haber pasado. Pudiste encontrar la muerte, un accidente, un ser querido, y Dios te regresó. Dios a propósito hizo que se te olvidara. No reniegues, solo acepta la voluntad de Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Por eso es importante. En el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice que la voluntad de Dios es buena. Escucha, es buena, es agradable y es perfecta. O sea, la voluntad de Dios no, en la voluntad de Dios no hay errores. Los que cometemos errores somos nosotros, pero no Dios. La voluntad de Dios para ti y para mí siempre, siempre ha sido y será buena. Aunque para nosotros a veces no es buena. Por ejemplo, un joven está enamorado de una joven y él piensa que esa es la mujer maravilla para él. Pero como Dios conoce y sabe, Él pone cualquier situación para evitarte y cuidarte a ti, seas hombre o mujer, a que no cometas un error y te provoques un daño irreparable. Él interviene, ya sea en tu familia, ya sea en tu persona o en la familia de la jovencita. Dios va a arreglarlo para que esa relación termine. ¿Y cómo te sientes cuando eso terminó? Estás tan loco, tan enamorado, tan entregado y discúlpame, tan ciego que no ves la voluntad de Dios. Solo estás viendo tus sentimientos, tus emociones, pero mi Dios no actúa bajo tus influencias y bajo tus emociones. Él actúa bajo su voluntad. Y la voluntad de Dios para ti es buena. Y todo lo que es bueno de parte de Dios no se compara a lo bueno del mundo. Porque lo que es bueno de Dios es bueno en gran manera. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces no te preocupes. Solo acepta la voluntad de Dios. No vayas al altar a orar y a ayunar y a exigirle a Dios. Yo quiero que sepas, si Dios te ve empecinado, si Dios te ve que no quieres cambiar, pues definitivamente Dios va a respetar tu decisión, pero entonces ya te vas a ver en problemas serios. Muchos han caído bajo ese problema y están viviendo hoy situaciones difíciles que las encubren bien, pero que en el fondo de la familia no viven bien. ¿Por qué? Porque no aceptaron la voluntad de Dios. Se dejaron llevar por sus emociones. Por eso es importante que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable. Cuando Dios te bendice, vas a vivir tiempos agradables, no tiempos de desesperación, de angustia. Vas a vivir tiempos que van a ser para ti un refrigerio. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por la voluntad de Dios.
¿Te dejaste llevar por los planes y los propósitos de Dios? Y eso es lo que yo quiero hoy animarte. Mira, tú estás pidiéndole a Dios algo. Sígueselo pidiendo. Tienes la libertad de pedir. Pero siempre dile, Señor, no me des lo que yo te pido. Dame lo que tú sabes que yo necesite o necesito. Porque tú eres perfecto, tú eres bueno. Yo quiero tal cosa, pero dame tú lo que sabes que necesito y me va a servir. Esa debe ser la oración. Eso debe ser la forma de acercarnos a Dios. ¿Qué tanto te ha dolido la voluntad de Dios? Y si no tienes cuidado, vas a terminar muy mal. Necesitas reflexionar y volver al Señor. A lo mejor estuviste orando por alguien y viste que no pasó nada de lo que tú querías que pasara. Al contrario, la persona por quien estabas orando mucho puede ser mamá, un hermano, papá, un tío que lo amaba demasiado y se murió. ¿Y cuál es tu actitud ahora? ¿Estás resignado, aceptando la voluntad de Dios o estás molesto contra Dios? Quiero decirte que tú no amas como ama Dios. Tú puedes estar llorando y llorando y llorando hasta hoy, pues puede ser por algún resentimiento que quedó en tu corazón. Pero Dios sí ama de verdad. Cuando Dios determina llevarse a alguien es porque lo ama. Es porque lo quiere tener allá. Pero tú hoy necesitas reflexionar. Además de ser agradable, es perfecta la voluntad de Dios. Él no se equivoca. Ahora, si los planes de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos mejores que nuestros caminos, ahora, sin embargo, muchas veces suceden cosas que nos duelen y que incluso nos pueden marcar por el resto de nuestra vida. Esa es la pregunta que se hace a mucha gente. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué pasan situaciones difíciles en nuestra vida? Son preguntas que miles y miles se han hecho, pero que todavía no han sido contestadas, van a ser contestadas. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios en los momentos difíciles es cuando esas cosas horribles suceden, nos preguntamos si la voluntad de Dios es realmente buena. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tuvimos que pasar por aquella situación, por aquel dolor, por aquel momento difícil? Quiero que sepas que sobre todas estas cosas hay alguien que está manejando y es Dios. Ahora, el mejor ejemplo de esto es Jesús. No te puedo poner a otro ejemplo. Jesús, unas horas antes, escucha, antes de ser entregado a los sacerdotes para ser crucificado, oró al Padre pidiéndole que si era posible no ir a la cruz o beber la copa que le tocaba que beber. Para él hubiera sido excelente,
Porque eso es lo que le está pidiendo al Padre. Pero inmediatamente dice, cuando termina, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, imaginémonos a un Cristo glorioso, a un Cristo poderoso, a un Cristo que era como nosotros, con su naturaleza humana. Hubo un momento difícil, hubo un momento de angustia para Jesús, saber que iba a ser clavado en la cruz del Calvario. Él va a orar y se aparta un tiempo de oración y le ruega al Padre. Él está deseoso y le dice: Padre, por favor, si tú puedes evitar que yo muera en esa cruz, que esos clavos no entren en mis manos ni en mis pies, que esa lanza no traspase mi costado, a mí me encantaría. Pero él dice: pero quiero que sepas que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Has dicho en tu oración al Señor así? ¿O estás ayunando, haciendo vigilia para ver si le retuerces la mano a Dios para que Él te dé lo que tú quieres? Si es así, detente. Y mejor empieza a glorificar al Señor, a exaltar a Dios y a pedirle misericordia al Señor. Ahora, de la misma manera, la voluntad de Dios para Pablo significó ser encarcelado, ser azotado, estar en la deriva en alta mar, ser mordido por una serpiente y ser rechazado por su propio pueblo. Mira la voluntad de Dios en Pablo, haciendo algo que siempre exaltara la voluntad de Dios. A lo mejor no has logrado lo que le has estado pidiendo a Dios, porque te has encerrado en tu círculo y le has dicho a Dios que eso es lo que quiere y que si no te da eso, que no te dé nada. Cambia tu actitud. Tú no le vas a ganar a Dios. Tú tienes que reconocer la voluntad de Dios. Pero también podemos ver a Juan el apóstol morir en aquella isla, lejos de sus seres queridos, abandonado. Pero nunca se quejó. Es más, en esa isla, el apóstol Juan tuvo la experiencia más grande y sobrenatural. En medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de tanto problema, él pudo ver la mano de Dios. No era fácil, era doloroso para él, emocional, sentimentalmente, moralmente, en una cárcel, en una isla, abandonado, sin visitas. Pero ahí vio la gloria de Dios. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Dios va a estar contigo. Últimamente hemos escuchado muchos mensajes con tendencia entre todos los cristianos a oír mensajes de bienestar, de salud,
de riquezas y de éxito. Todo al revés. Porque sabes una cosa, el bienestar, salud y riquezas y éxitos son producto de hacer la voluntad de Dios. Juan le dice a su amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero había algo que había prosperado en Juan. Era su corazón ante Dios. Y le dice, así como prospera tu alma delante de Dios. El secreto para la salud y el éxito es cuando tú te sumerges a hacer la voluntad de Dios. Ahora, basados en estas promesas que encontramos en las Escrituras, sin embargo, debemos ser cuidadosos porque podríamos estar confundiendo los tiempos de Dios. Por eso es necesario que como hijos de Dios podamos entender esto. Mira lo que dice aquí en Romanos, y quiero ir ya terminando. 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados y que son llamados que Él tiene para ellos. O sea, y sabemos que los que aman a Dios, oiga, todas las cosas obran para bien. Yo he tenido muchas experiencias en mi vida. Y claro, en ese momento que pasan, son momentos bastante duros, difíciles. Pero las hemos aceptado. Y Dios ha cumplido su palabra. Por eso es importante. ¿Te movieron del trabajo? Dale gracias a Dios. Porque dice la Escritura, da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No te metas donde Dios no te ha puesto. No luches por meterte donde Dios no te quiere. Mejor deja que Dios te ubique, porque cuando Dios te ubica, todo te sale bien. Recuerda, si tú amas a Dios, todas las cosas obran para bien. Reconoce la voluntad de Dios, aunque te duela. Si te has alejado de los caminos de Dios, porque Dios no te contestó, porque Dios no te dio el muchacho o la muchacha, porque Dios no te dio el negocio, porque Dios no te dio el carro que vos querías, porque Dios no te dio esto, no te dio lo otro que tú querías, y por eso te enojaste con Dios, estás equivocado. Porque Dios no quería eso para ti. El Señor quiere algo mejor para ti. Ahí donde estás. A lo mejor estás postrado en una cama. A lo mejor estás tras las rejas en una cárcel. Pero recuerda que la voluntad de Dios no es que estés allí. Y tú me dirás, ¿y ahora qué hago? Solo acércate a Dios. Y así como Dios liberó a Pablo y a Silas de la cárcel, te librará a ti también. Pero tú tienes que hacer un pacto con el Señor ahí donde estás. Dios te va a ayudar. Yo lo creo, yo sé que eso va a pasar. Estás pasando momentos difíciles y vas a la iglesia. Mira, déjame decirte, no solo por ir a la iglesia es que Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Tú tienes que ser un hombre y una mujer comprometido con Dios en hacer su voluntad. Hay mucho más que hablar, pero recuerda, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta,
es buena. Ahorita no la sientes buena ni agradable porque estás pasando el momento difícil. Abraham no sintió lindo cuando subía al monte y degollara a su hijo, pero cuando estuvo allá entendió que la voluntad de Dios era buena, era perfecta. Dios te ama. Quiero orar por ti. Cambia, recapacita. Pon tus planes en las manos de Dios ahora. Pase lo que pase. A mí me ha tocado ir a orar por personas que están ya, como decimos, agonizando. Hablo con la familia y les digo, pueden pasar o pueden poner en las manos de Dios. Que Dios haga su voluntad en él. Y la familia está de acuerdo y le dicen, Señor, queremos hacer tu voluntad y aceptar tu voluntad. Y oramos. El Señor pone paz en sus corazones. Y a la vuelta, Dios toma decisiones. Algo ha detenido lo que es tuyo. Algo está deteniendo. Pero ahora en el nombre de Jesús tú puedes cambiar esto. Oremos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que como seres humanos hemos sido egoístas, porque queremos siempre hacer y buscar lo que más nos agrada, nos gusta. Enséñanos a hacer tu voluntad antes que la nuestra. Señor, gracias por mi hermano, que tú le diste la oportunidad de estar en esa empresa, pero que el tiempo de él llegó porque él se movió en tu tiempo y tú lo sacaste de ahí, lo moviste de ahí, porque algo grande, terrible venía para él en esa empresa. Te doy gracias porque eso demuestra tu amor. Señor, te doy gracias porque mi hermano a lo mejor estaba ilusionado por poner su negocio en ese local y que ya habían hecho convenios y todo, pero a última hora se canceló el convenio y no se pudo hacer. Te doy gracias por librar a mi hermano del fracaso en el cual iba a caer en ese lugar y que él pueda agradecerte a ti, porque tú fuiste el que llegaste a tiempo para intervenir. Señor, gracias por este joven, que algo pasó para que terminara esa relación con esa joven. Gracias porque a ambos tú les amas y tú quieres el bien para los dos. Pon paz en el corazón de este joven, pero también pon paz en el corazón de la jovencita. En el nombre de Jesús, yo bendigo y que aprendamos a reconocer tu voluntad. Señor, te ruego por mis hermanos que por alguna razón perdieron un ser querido. Y ahora yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas intervenir poniendo en ellos tu paz y que ellos puedan comprender que nada ni nadie iba a detener el día, la hora en que tú llamaste a tu presencia a ese padre, madre, hijo, hija, pariente. En el nombre de Jesús nos liberamos ahora porque entendemos que tenemos un Dios justo, verdadero.
Señor, perdona a mi hermano y a mi hermana por pensar cosas negativas y que el enemigo cada día quiere vencerlos. Y ahora en el nombre de Jesús yo les declaro que todo lo que ha pasado en la familia ha sido por tu plan, tu propósito, en el nombre de Jesús. Gracias. Esta noche también oramos, Señor, por Edgar, José, Adrián y su papá, por sanidad. Que tú puedas intervenir de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Señor, que podamos clamar como Jesús clamó. Queremos tal cosa, pero no queremos que se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres que se haga. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo saldrá bien para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Si las puertas se cerraron y a veces pensamos que tú no nos quieres, estamos equivocados. Sí, tú nos amas y lo has demostrado porque nos evitaste llegar a esos lugares, Señor. Te doy gracias. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Por estos hombres y mujeres que están detenidos en las cárceles, Señor. Tu plan para ellos no era que estuvieran ahí, pero se desviaron de tu voluntad e hicieron su propia voluntad. Pero ahora están ahí pidiéndote misericordia. Y si ellos se humillan, si ellos se acercan a ti, ellos se humillan delante de ti, tú los vas a sacar de ahí, pero con un propósito, para que te sirvan, no para que sirvan a la maldad, no para que sirvan al pecado, sino para que te sirvan a ti. En el nombre de Jesús, tú hiciste que los cepos, las cadenas se cayeran, oh Dios, de Pablo y Silas, y los sacaste de la cárcel. A Pedro y a los demás los sacaste de las cárceles, porque ellos estuvieron determinados en hacer tu voluntad, Señor. A Sadrach, Mesach y Abednego, tú los libraste dentro del horno de fuego. Entraste con ellos, porque ellos se determinaron a hacer tu voluntad y no la voluntad de los hombres. Gracias, Señor, porque entraste con Daniel al foso de los leones. Así has entrado con estos hombres y mujeres que están en las cárceles ahora, y tú los vas a sacar de ahí, siempre y cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Padre, el desviarnos de tu voluntad nos acarrean tantas desgracias y problemas, pero el hacer tu voluntad nos trae bendición. Yo bendigo, Señor, a cada persona, a cada familia. Señor, gracias. Si tú permitiste que ese negocio se cerrara, es porque tú sabías que venía algo terrible para ese negocio. Yo sé que tú vas a abrir puertas, puertas mejores, puertas que, oh Dios, nadie les va a poder cerrar. Así como nadie pudo cerrar ni abrir la puerta del arca cuando tú la cerraste. Y cuando tú la abres, nadie la puede cerrar. En el nombre de Jesús, gracias. Haz entender a mis hermanos que primero es tu voluntad. Oh Dios, para que aquella mujer viuda obtuviera lo que necesitaba, tu siervo el profeta le dijo: dame a mí primero, tráeme a mí primero. Y el fracaso de muchos hijos tuyos ha sido que primero quieren ellos y no tú, Señor.
Y enséñanos a que en esta vida el primero eres tú. Tu palabra lo dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que podamos entender que el éxito, que el bienestar, que la salud, que todo, oh Dios, es resultado de tenerte a ti como el primer lugar. No pretendamos, Señor, ni nos engañemos llevando una vida indiferente, una vida apartada totalmente de ti, oh Dios, lograr nuestros sueños, nuestras metas. Contigo lo lograremos. Tu palabra lo dice, que tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que está conectado a ti llevará fruto, permanecerá en ti y tú en él, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, y al decir separados de ti, no nos une a ti solo con el hecho de ser miembro de una congregación. Nos une a ti esa fidelidad de hacer tu voluntad. Hay muchas personas hoy reunidas en las congregaciones, pero que no están conectados a ti. En el nombre de Jesús. Y no han visto que las cosas caminen bien, no han visto que las cosas salgan bien, pero ha sido porque están desconectados de ti. La savia tuya no les alcanza. La savia que produce vida no les alcanza. Pero hoy en el nombre de Jesucristo oramos pidiéndote una intervención. Enséñanos a hacer tu voluntad y a aceptar tu voluntad, aunque nos duela, porque tu voluntad es buena. Tu voluntad es mejor que 1000 voluntades de hombres en la tierra. Gracias. Bendecimos a cada persona. Señor, sana el corazón de mis hermanos, de estas personas que se sienten dolidas, que se sienten, oh Dios, afectadas, que se sienten culpables por lo que pasó entre la familia, por lo que sucedió en el negocio. No es que ellos fueron los causantes del problema. Fuiste tú el que determinaste, y voto toda acusación del diablo en el nombre de Jesús y los declaro libres por el poder de Dios, y que empiecen a disfrutar lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, una bendición poder haber llegado hasta sus hogares, y les animamos a aceptar la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén.